Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos, bienvenidos. Apreciamos mucho que han podido conectarse mediante esta videoconferencia para discutir un tema que está preocupando no solamente a nivel local, sino es un tema de preocupación nacional e internacional. Esta noche tenemos la oportunidad de haber unido esfuerzos para enfrentar un problema que tenemos con relación al manejo del infarto con elevación del segmento ST. Estos pacientes con infarto, obviamente, como ustedes saben, tienen una alta mortalidad y con la pandemia estos tiempos podrían retrasarse y haberse incrementado. Pues bien, esta noche el Hospital José Carrasco Arteaga junto con el Hospital Santa Inés hemos convenido unir esfuerzos para presentar a dos médicos que van a acompañarnos esta noche, el doctor Pedro Hidalgo de Venezuela, hemodinamista conocido, y el doctor Winston Moreira del Hospital Santa Inés, y quien les está hablando para abordar este asunto. Así que les agradecemos, nada más darles algunas instrucciones generales que al final de la presentación podrían hacer las preguntas. Nos gustaría interactuar con el público, así que les animamos a que puedan hacer las preguntas y vamos a tratar de contestar todas. Algunos puntos antes de iniciar con el doctor Winston Moreira es que todos conocemos los problemas que estamos enfrentando en las emergencias, en las terapias intensivas, en diferentes lugares donde la pandemia ha azotado. Esto, de cierta manera, ha obligado a que se reestructuren y se reorganicen los sistemas de atención. En relación al infarto agudo de miocardio, se han visto retrasos y estos retrasos podrían estar afectando los resultados finales, la mortalidad y las complicaciones relacionadas al manejo de esta enfermedad. Hay un desafío que tenemos es enfrentar esta reorganización del sistema, que no solamente incluye el manejo de uno solo de los servicios de cardiología, sino también terapia intensiva, emergencia, e incluso habría que pensar en políticas de salud para disminuir los tiempos prehospitalares de los pacientes que llegan con infarto agudo de miocardio. Los síndromes coronarios agudos continúan siendo la principal causa de muerte, incluso en la época de la pandemia. Se ha observado que hay una disminución de los pacientes que acuden a las emergencias, posiblemente por miedo al contagio, y esto ha tenido una implicación que va a ser incluso en esta noche, se va a mostrar algunos datos de manera breve o resumida de una investigación hecha en más de 80 centros de América Latina. Eso quería también compartirles algunos resultados de una investigación que participó en nuestro hospital, el Hospital Santa Inés, el Hospital del Seguro Social, y que sería bueno que podamos también compartir con ustedes, que son médicos interesados, y que esto también se pueda divulgar a diferentes instancias. Entonces, para iniciar, queremos presentar al doctor Winston Moreira, es cardiólogo intervencionista del Hospital Santa Inés, profesor de la Universidad de Cuenca. Así que, por favor, Winston, nos gustaría mucho escucharte. Ok, muy buenas noches con todos. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. No sé, Ricardo, si me confirmas si se ve adecuadamente la presentación. Sí se ve, sí. Perfecto. Muy bien, buenas noches nuevamente con todos. Vamos a hablar de un tema muy interesante en la cardiología, que es desafíos actuales en el manejo del infarto agudo de miocardio. Obviamente, pues en general del infarto agudo de miocardio vamos a enfocarnos más al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Como bien comentabas, esto denota que en la actualidad, pues nosotros con esta pandemia hemos reestructurado nuestro quehacer, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde todo ámbito. Esto es un desafío que es prácticamente sin precedentes para la atención médica a nivel mundial. Nosotros sabemos claramente que esta enfermedad, pues así estábamos antes. Obviamente éramos felices y no lo sabíamos. Llegó este virus ARN
monocatenario, que es tipo 4 de la clasificación de David Baltimore. Es un virus que vino prácticamente pues a, a dar un remesón prácticamente a todos los sistemas de salud, tanto frágiles como no frágiles, de primer mundo, de segundo, tercer mundo, donde sea, vino pues a dar este golpe muy grande. Y vino pues una desesperanza en nuestra población, lamentablemente una desesperanza pues que para todas las personas pues es la enfermedad más conocida en los últimos 100 años. Sabemos que es una enfermedad que es mortal, que puede ser mortal en una gran mayoría de pacientes, especialmente si tienen comorbilidades, y sabemos claramente que todos los pacientes que ingresan a una terapia intensiva, pues por la gravedad, pueden tener mayor complicaciones. La transmisión de la enfermedad, pues sabemos que va a incrementar el riesgo a los pacientes, no solo a los pacientes, sino a nuestro personal de salud, no solamente médicos, sino todo el personal que trabaja en nuestro entorno. ¿Ha colapsado los sistemas de salud? Sí, efectivamente ha colapsado los sistemas de salud y nosotros como médicos pues tenemos que liderar en muchos lugares el manejo actual de esta enfermedad. Para nosotros los cardiólogos tenemos que entender que este virus ataca directamente pues, al sistema cardiovascular. No solamente pues, es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad sistémica. Si se dan cuenta, pues aquí la replicación viral hace que este virus actúe sobre los receptores de angiotensina, sobre los diferentes receptores de angiotensina y produzca pues esta infección, ya sea local o sistémica, una alteración de estos receptores de angiotensina, lo que pudiera llevar a ciertas o a varias alteraciones a nivel miocárdico y a nivel sistémico. Para fines más o menos de entendimiento de esto, pues nosotros sabemos que esta enfermedad tiene varias aristas desde el punto de vista trombótico, desde el punto de vista de liberación de citoquinas. En lo que concierne al sistema cardiovascular, nosotros sabemos que un proceso inflamatorio agudo, como es un proceso infeccioso, va a liberar una cantidad exagerada de interleucina, por ejemplo, interleucina 6, interleucina 7, interleucina 22, y esto, obviamente, pues si el paciente ya tiene una enfermedad coronaria estable, puede condicionar una inestabilidad o ruptura de una placa ateromatosa y condicionar un síndrome coronario agudo, ya sea con elevación o sin elevación del segmento ST. La enfermedad viral per se obviamente puede condicionar miocarditis, esto conllevar a disfunción miocárdica, daño miocárdico, llevar al paciente prácticamente a una insuficiencia cardíaca o a un shock cardiogénico directamente enfocado al virus como tal. Puede causar una miocarditis fulminante, un daño miocárdico importante, condicionar arritmias letales. Esto a manera resumida desde el punto de vista de afección cardiovascular del coronavirus, el SARS-CoV-2, este virus ARN monocatenario. La Sociedad Europea de Cardiología ha sacado, bueno, en realidad prácticamente todas las sociedades cardiológicas y no cardiológicas a nivel mundial han hecho recomendaciones desde distintos puntos de vista, ¿no? En lo que concierne a la parte cardiovascular, en nuestro sistema de salud, nosotros sabemos que muchos de los hospitales en la actualidad pudieran estar colapsados por el manejo de estos pacientes, que esto va en desmedro de la atención de otras comorbilidades, llámese insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, etcétera, etcétera. Nosotros desde el punto de vista regional, o sea, nosotros tenemos que adaptarnos a una situación regional para el manejo de esto y fortalecer desde el punto de vista logístico las redes de síndromes coronarios, o sea, las redes de manejo de síndromes coronarios agudos. Entonces tenemos que reorganizar o hacer una reorganización ya sea regional o nacional para el manejo del síndrome coronario agudo. Nosotros sabemos claramente pues que el riesgo de la atención de un paciente no solamente va relacionado a la exposición, sino a la exposición del paciente como tal, sino a la exposición del personal
y de las personas pues, que van a atender a estos pacientes. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos desde un punto de vista si la afección o nuestro sistema de salud tiene una afección marginal, una afección moderada o una afección importante. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ir disminuyendo la atención en los procedimientos electivos, en la atención de consulta externa, como han hecho la gran mayoría de hospitales a nivel mundial. Pero a pesar de esto, esta pandemia pues ha colapsado otros tipos de atenciones prehospitalarias, atenciones de los sistemas de emergencias médicas prehospitalarias y otros. Entonces, incluso conllevando pues a retraso importantísimo en el tratamiento y obviamente pues esto impacta directamente en el pronóstico de estos pacientes. Desde el punto de vista del síndrome coronario agudo, nosotros tenemos que enfocarnos claramente en la condición del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un síndrome coronario agudo y esa condición es emergente, llámese un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST o llámese un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, pero de alto riesgo, ¿ok? O que el paciente esté en shock cardiogénico, aquí no debemos retrasarnos prácticamente nada, ¿no? Si el paciente está en shock cardiogénico, hay que obviamente pues actuar con el soporte mecánico circulatorio. Aquel paciente que está en una condición urgente, un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de riesgo intermedio, ejemplo, un paciente que requiere una intervención coronaria de tronco coronario, o aquel paciente, por ejemplo, que requiera obviamente pues una cirugía de revascularización miocárdica, que no sea factible el paciente resolver mediante cateterismo. En esos pacientes, pues, tenemos que tratarlos dentro de los siguientes días, por ejemplo, 72 o 96 horas. Y aquel paciente que tiene una prioridad baja o que sea electivo, el tratamiento va a ser encaminado a tratarlo, pues, dentro de los primeros 3 meses o, si es electivo, después de los 3 meses siguientes. Esto ha hecho pues que nosotros tengamos que tomar decisiones bastante difíciles para el tratamiento de estos pacientes. Y es importantísimo en esto pues garantizar la protección de nuestro personal de salud, porque nos podemos quedar sin personal de salud en ciertas áreas estratégicas en el momento pues de la atención de estos pacientes. Por ejemplo, desde el punto de vista práctico, aquel paciente que llega en la ambulancia, obviamente viene de la red prehospitalaria de síndrome coronario agudo, este paciente tiene que ser llevado a un laboratorio de cateterismo que tenga servicio de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que ha cambiado en relación a la guía clínica. Estos consensos de expertos son consensos que van a durar solamente durante la pandemia. Entonces, aquel paciente que está, pues, dentro de los primeros 60 minutos de inicio de la isquemia, o sea, el inicio del dolor, ese paciente tiene que ir a intervencionismo coronario percutáneo. Si no es así, tiene que ir a fibrinolisis. Aquel paciente que llega directamente por sus propios medios al hospital, prácticamente lo mismo, ¿no? Tiene que ir, pues, a una sala de cateterismo, siempre y cuando, pues, sea el tiempo menor a 60 minutos de retraso, y si es más allá de eso, tiene que hacerse trombolisis. Esto obviamente lo van a tocar más adelante. Prácticamente lo mismo, aquel paciente que está hospitalizado con COVID positivo y presenta un síndrome coronario agudo. Bien, cuando nosotros ya estamos involucrados en este paciente que tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, tenemos que ver los riesgos y beneficios del intervencionismo coronario percutáneo primario, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios en relación sobre el trombolítico? Sabemos claramente que, de acuerdo a todos los artículos y de acuerdo a todos los lineamientos internacionales y regionales y nacionales, que la primera elección de tratamiento en un paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST es la intervención coronaria percutánea primaria sobre la trombolisis. Sin embargo, pudiéramos en estos momentos decantarnos por la trombolisis en ciertos casos.
Es importante establecer el riesgo de esto, pues la exposición al personal que va a atender a ese síndrome coronario agudo, no solamente durante el procedimiento, sino en el post-procedimiento, llámese terapia intermedia, unidad de cuidados intensivos cardiovasculares o terapia intensiva general, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, pues, que ¿cuáles son los riesgos? Pues el retraso en la protección del personal de salud durante el momento que se va a vestir. Este artículo es muy interesante porque a veces nosotros creemos que sabemos vestirnos y desvestirnos durante lo que le llaman doffing, que es el vestirse y desvestirse durante el tratamiento de un síndrome coronario agudo, ya sea con y sin elevación del segmento ST, que esté positivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, pues, colocarnos nuestro chaleco plomado, después de eso, lavarnos las manos, posterior a eso hay que colocarse la mascarilla N95 y el gorro y la cubierta facial. Posterior a esto, volver a lavarse las manos, ¿ok? Entrar a la sala de cateterismo, ponerse 2 pares de guantes y, obviamente, pues, la cubierta estéril o la bata quirúrgica, y ya en ese momento podemos empezar el procedimiento. Entonces, esto pudiera retrasar un poco el abordaje intervencionista de estos pacientes. Después de eso, ya cuando termina el procedimiento, hay que tener una protocolización muy clásica o muy relevante en cuanto a la remoción de las prendas, ¿no? Primero, pues, quitar los guantes, luego, pues, tenemos que saber claramente, pues, que después de eso hay que quitar la cubierta estéril que tenemos y abandonar la sala. Posterior a eso, pues, dentro ya fuera de la sala, quitar, por ejemplo, el sistema de protección personal, este sistema, el EPP. Después de eso, ya una vez que quitó esto, se remueve el segundo par de guantes y después de eso ya se saca el chaleco plomado, la mascarilla y se vuelve uno a lavar las manos. Entonces, esto hay que hacerlo de manera rutinaria en los pacientes. Es más o menos cómo se maneja el paciente en cuanto a si el paciente está positivo o negativo. Aquel paciente que está positivo y desde el inicio de los síntomas han transcurrido menos de 12 horas, son otras recomendaciones de otras guías clínicas, si se dan cuenta, y existe ya la capacidad instalada en aquel paciente con COVID positivo. Si ya está la capacidad instalada, se tiene que hacer intervencionismo coronario percutáneo. Si no está esa capacidad instalada, el paciente se tiene que transferir siempre y cuando se retrase menos de 120 minutos, igual como se hacía anteriormente en los síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Si ese retraso es mayor a 120 minutos, se opta por la trombolisis. Y después de eso, pues después que se resuelva la neumonía, el paciente puede ir a una sala de cateterismo. Si tiene más de 12 horas, pues, y el paciente está hemodinámicamente estable, manejo médico, y si no está estable, se tiene que transferir a una sala, a un hospital que tenga sala de cateterismo con capacidad instalada. Solamente rápidamente con esta diapositiva en síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST, nosotros sabemos claramente, pues, que el manejo es en relación a si el paciente es de alto riesgo, de muy alto riesgo. Estos pacientes se manejan igual que el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. En los otros grupos, nosotros podemos hacer test no invasivos, por ejemplo, ecocardiografía o algún otro, para determinar la necesidad o no de intervencionismo coronario percutáneo primario. Sin embargo, es importantísimo definir claramente que el diagnóstico, hasta un 25% de los pacientes con síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST pueden tener elevación de troponinas. Entonces, se puede catalogar como lesión miocárdica, siempre pensar en otras comorbilidades, como obviamente primero síndrome coronario agudo, pero también no hay que dejar afuera diagnósticos como disección espontánea coronaria, puede ser un paciente que pueda tener una miocarditis o alguna otra patología relacionada con COVID. La estrategia regional es muy importante. Nosotros en la actualidad hemos reestructurado nuestros hospitales para la atención de pacientes. Entonces,
No todo paciente que llega a una sala de cateterismo es COVID. Sin embargo, es importantísimo que todo el personal del sistema de emergencias médicas ya esté capacitado para la atención de estos pacientes y llevar pues, a un hospital donde manejen este grupo de personas, estos pacientes de una manera prolija y rápida. Tiene que ser un personal totalmente entrenado en este tipo de pacientes. Saber que tenemos que tener una red obviamente, de comunicación para llegar al tratamiento oportuno de los pacientes. Entonces, cuando el paciente, pues si se dan cuenta, si es igual, ya para resumir, pues el paciente es de alto riesgo en el infarto agudo sin elevación del segmento ST o tiene un infarto con elevación del segmento ST, tiene que ir a la sala de cateterismo para angioplastía primaria. Si es otra causa de otra causa de dolor torácico, pues va a la unidad de dolor torácico y nosotros, de acuerdo al test de SARS-CoV-2, lo debemos asignar a las salas especiales. Tiene que haber una protocolización importantísima en esto para no cruzar a pacientes que pudieran estar o con falsos negativos en pacientes que estén pues, pacientes que estén descartadas totalmente la enfermedad. Bueno, con esto más o menos un resumen de esta posición europea de cardiología. Todo en la sala de cateterismo tiene que haber todo el equipamiento necesario. Si no lo hay, de preferencia es mejor no hacer, porque lo único que va a condicionar es someter al personal a una exposición innecesaria. Innecesaria porque, por ejemplo, en un hospital que haya un solo intervencionista, se contagia el intervencionista y prácticamente el resto de pacientes pues, que vendrán después van a tener mayores complicaciones. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Winston, por tu exposición. Y bueno, está claro que actualmente tenemos que combinar, ¿no?, un manejo para evitar la infección, ¿no?, del SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo evitar la contaminación al personal. Y el manejo es simultáneo, como tú has explicado en la normativa. Por un lado, manejamos el infarto agudo, pero por otro lado, estamos evitando que el contagio del mismo paciente, ¿no?, en caso de pacientes que sean sanos, que no tengan la infección, pero también del personal médico. De las pruebas, si tú ves en los algoritmos, la prueba de SARS-CoV-2 hace parte inicial del mismo manejo. Y todo esto, de cierta manera, retarda la aplicación oportuna de los tratamientos y que finalmente los tiempos dentro de la enfermedad, el infarto con elevación del segmento ST, son fundamentales porque de esto depende el pronóstico. Con relación al tiempo, que es uno de los puntos principales de esta charla, nosotros debemos considerar que la angioplastía se tiene que realizar en un tiempo ideal, que es menos de los 120 minutos o menos de los 90 minutos cuando está dentro del hospital y 120 en general. Y no siempre se puede lograr, más aún cuando sabemos que hay sobrecarga de los sistemas de salud y hay una serie de protocolos que han sido incluidos en el manejo de los síndromes coronarios agudos y esto también va a retardar. ¿Como qué protocolo? Hacemos tomografía en los pacientes, hacemos la prueba para descartar el coronavirus y todo esto sumado al tiempo que tienen los sistemas que muchas veces están saturados, podrían finalmente retardar el manejo. Y por eso queremos saber qué hacer, cuándo hacer fibrinólisis, cuándo hacer angioplastía. El doctor Pedro Hidalgo va entonces abordando este tema. El abordaje fármaco-invasivo son terapias o estrategias que se contraponen, se pueden asociar. ¿Cómo es esto, Pedro? Por favor, explique. Muy buenas noches, qué alegría. Gracias, Ricardo. Gracias a todos allá en Ecuador. Qué placer, qué honor. Muy agradecido de poderme conectar de nuevo con Cuenca, ciudad hermosa, la cual pude conocer gracias a mi hermano menor hace algunos años en ocasión de unas jornadas regionales de la SOLACI. Esa SOLACI que nos une a todos y que es un motivo de alegría para todos nosotros pertenecer a ella y hoy especialmente agradecer al Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga por esta oportunidad para hablar de la gran pandemia, de la enfermedad que es
la principal causa de muerte en el mundo entero. Más de 10 millones de personas anuales y solamente en Estados Unidos 500,000 personas. Hoy, compartiendo el protagonismo con la gran pandemia, la amenaza mundial, el coronavirus, que como lo decía el doctor Moreira, tiene una fisiopatología tremendamente complicada, que está marcada por un síndrome inflamatorio multiorgánico, liberación de citoquinas, liberación de sustancias proinflamatorias, y esa fisiopatología tan compleja la podemos contrastar con la fisiopatología sencilla de la oclusión trombótica de una arteria coronaria que impide el flujo, produce un desbalance entre la oferta y la demanda y cobra la vida del paciente. Esta enfermedad la podemos tratar con seguridad a través de la terapia fibrinolítica, y nosotros como hemodinamistas, lógico, siempre preferiremos la revascularización mecánica, pero no es porque nosotros nos hemos dedicado a hacerlo, sino porque no tomamos a esas dos vías de tratamiento como enemigas. ¿Y por qué no las consideramos enemigas? Porque a la luz de los estudios randomizados, en términos de muerte y de eventos compuestos isquémicos, está claro aquí en cualquier parte del mundo que la angioplastia primaria es con mucho el mejor tratamiento de pacientes con infarto transmural, siempre y cuando el paciente tenga acceso a ella en un lapso menor a 120 minutos. Y es allí que radica la gran paradoja. Si bien es cierto que la angioplastia primaria tiene niveles óptimos de perfusión miocárdica TIMI-3 y mínimas tasas de reclusión, también es cierto que tiene muy baja disponibilidad en todo el mundo, pero especialmente en América Latina. Y cuando lo contrastamos con los fibrinolíticos, los cuales tienen tasas aceptables de flujo TIMI-3, especialmente los nuevos trombolíticos fibrinos específicos que se administran en bolus y muchas veces prehospitalarios con baja tasa de reclusión y mucha mejor disponibilidad que la angioplastia primaria. Y eso es importante en tiempos de coronavirus. Sí, sí lo es, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que la pandemia COVID-19 ha alterado dramáticamente el acceso a la terapia de reperfusión en el infarto del miocardio. ¿Y por qué? Por lo que habíamos comentado, los pacientes tienen miedo de consultar a los hospitales por la alta probabilidad de contagio, prefieren esperar. Si toman la decisión de pedir auxilio a una ambulancia, es muy probable que les sea negado o sea demorado por estar el sistema de ambulancia sobresaturado por el movimiento y traslado de pacientes con coronavirus. Y además de eso, al llegar al hospital, tienen riesgo de no ser recibidos en la emergencia, que están totalmente llenas. Así, gran parte de los pacientes prefiere comunicarse con un médico general, un médico de familia, su cardiólogo o un médico que lo haya tratado anteriormente. Y una vez que ese médico le recomienda que se vaya para un hospital, asisten y encuentran hospitales que en su gran mayoría no tienen hemodinamia 24/7. Recuerden que más del 60% de los grandes hospitales en América Latina no tienen hemodinamia 24/7. Allí tendrían que ser trasladados a un centro con capacidad para angioplastia primaria. Y ese traslado puede ser lógicamente demorado por la disminución de capacidad de ambulancias o inclusive negado porque el hospital no tenga capacidad para recibirlo. Así se pierde un detalle que es supremamente importante y radica en la activación prehospitalaria del equipo de hemodinamia. ¿Qué es lo que hace fuerte a la hemodinamia primaria? Sobre todo el hecho de que el equipo se pueda activar antes de que el paciente llegue a la institución. Y eso es muy difícil de lograrlo en tiempos de COVID, porque los protocolos exigen que el paciente sea evaluado en la emergencia para saber si es verdaderamente un infarto tipo 1 o no sea, como dijo el doctor Moreira, una miocarditis, o sea un tromboembolismo pulmonar, o sea una disección aórtica, o sea o cualquier otra enfermedad. Y una vez evaluado, muchas veces se necesitan hacer pruebas rápidas para determinar si es COVID positivo o no. Y eso de evitar la demora en las salas de emergencia es importante. Sí, nosotros lo sabemos,
porque el hecho de bypassear, entre comillas, la demora de las salas de emergencia hace que se reduzcan dramáticamente los tiempos de primer contacto médico-balón, pero sobre todo los tiempos de primer contacto con balón menor de 90 minutos, que es un factor que reduce mortalidad y complicaciones precoces en los pacientes infartados. Así que si ustedes tienen un infarto agudo del miocardio y dudan que en las primeras 2 horas esa arteria esté abierta de forma mecánica, tienen obligatoriamente que pensar en fibrinolíticos. Y a eso hemos venido. Si el paciente se le da un fibrinolítico precozmente y no reperfunde, lógico, va para angioplastia rescate, pero si logramos reperfundirlo efectivamente, este paciente podría ser candidato para una estrategia fármaco-invasiva, llevándolo en las primeras 24 horas con calma a la sala de hemodinamia. O inclusive hay personas que han preconizado que se lleven solamente aquellos que tienen isquemia positiva por exámenes no invasivos. Pero vamos a lo que interesa. ¿Tenemos suficiente data para nosotros instaurar en estos tiempos difíciles la terapia fármaco-invasiva? Claro que sí. Aquí tienen el estudio STREAM, un gran estudio que fue publicado hace algunos años que reclutó pacientes con infarto de 3 horas de evolución, pero en el cual no era posible hacer una angioplastia precoz en los próximos 60 minutos. Así que si tenían supra-DCT, por lo menos 2 derivaciones fueron randomizados a angioplastia primaria demorada o a estudio o a una estrategia fármaco-invasiva. Si eran menores de 75 años, iban con dosis plena de tenecteplase y dosis full de antiagregantes y anticoagulantes. Y si eran mayores de 75 años, media dosis de tenecteplase con dosis ajustadas de antiagregantes y anticoagulantes. Si se lograba la resolución del ST, el paciente iba con calma en las primeras 24 horas para cateterismo y posible angioplastia, y si no, lógicamente iba para angioplastia rescate. ¿Y qué fue lo más resaltante que se encontró en este estudio? Que los pacientes que llegaban con fibrinolíticos previos tenían 6 de cada 10 TIMI 3, y comparado con apenas 20% de los pacientes que llegaban demorados a angioplastia primaria. Y eso es lo que queremos. Sabemos que nos van a llegar los pacientes a la sala de hemodinamia de la misma forma, con lesiones ulceradas, con placas comprometidas, pero con flujo efectivo, con miocardio vivo, con corazón vivo. ¿Y eso tiene algún impacto? Claro que lo tiene, porque cuando comparan mortalidad por cualquier causa o por mortalidad cardiovascular, no hay diferencia entre la estrategia fármaco-invasiva con la angioplastia primaria. Y si tienen la posibilidad de hacer abordaje radial en esos pacientes, háganlo. Tanto los pacientes con angioplastia primaria en este estudio como los que hicieron estrategias farmacoinvasivas se beneficiaron igual. Y hubo un subgrupo especialmente favorecido por la estrategia de abordaje radial, que fue precisamente el grupo de aquellos que se sometieron a terapia trombolítica y no reperfundieron. Esos pacientes en la primera hora o segunda hora tenían que ser rescatados a través de angioplastia, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que con el uso reciente de trombolíticos su riesgo hemorrágico era tremendamente mayor. Los pacientes que se hicieron por vía radial redujeron significativamente los eventos de sangrado y hubo una tendencia también a disminución de mortalidad. Si el paciente reperfunde con el trombolítico, ¿qué hacer? ¿Los enviamos todos a la sala de hemodinamia o tenemos una estrategia conservadora guiada por isquemia? Este estudio Transfer-AMI comparó pacientes reperfundidos exitosamente con tenecteplase para cateterismo angioplastia precoz o para una terapia conservadora guiada por isquemia, y hubo una reducción brutal de todos los eventos compuestos a favor de llevarlos rápidamente en las primeras 24 horas a cateterismo. Los primeros 9 estudios controlados mostraron mortalidad y reinfarto significativamente menor para el grupo de fibrinolisis con angioplastia temprana. Y en el año 2018 se publicó el metaanálisis
con 11 estudios controlados, 6 registros, los cuales mostraron reducciones significativas en todos los eventos, pero sobre todo en la mortalidad precoz por cualquier causa. Así, hoy sabemos que la conducta fármaco-invasiva es superior a la conducta de definir la geografía posfibrinolíticos guiada por isquemia en términos de reinfarto y muerte. ¿Y lo sabe el mundo? Sí lo sabe. ¿Y lo sabe Europa? También lo sabe. Y es por eso que la Sociedad Europea de Cardiología en el año 2017 le dio clase 1, nivel de evidencia A, al traslado a todos los pacientes luego de fibrinolisis. Pero eso era en un tiempo de no COVID. ¿Cómo se están comportando ahora qué impacto tiene la pandemia, como lo dijo el doctor Moreira, en tiempos de COVID? Bueno, la tendencia ha sido una reducción en más del 25% de los casos que se llevan a sala de hemodinamia. Y eso se correlaciona directamente al tiempo de demora, que ha sido casi del 50%. Y también, como yo les quiero expresar, ha habido un aumento de prácticamente 25% en el uso de fibrinolíticos. ¿Y eso es importante? Sí. Yo sé que la posición del grupo que trabaja con intervención coronaria en Europa es muy clara, pero me llaman cierta cosa la atención. Fíjense cómo en los pacientes con infarto con ST, ellos inclusive consideran una extra demora de 60 minutos debido a la pandemia del COVID. O sea que ya ni siquiera se manejan los tiempos que hemos dicho anteriormente, sino que ellos asumen que realmente, por todo lo que ha dicho el doctor Moreira y por todo lo que he comentado yo, los pacientes se van a retrasar aún más que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en el mundo. Y en esos pacientes todavía ellos refieren la posibilidad de que se haga fibrinolisis en el escenario de que exista la posibilidad de hacerlo. Creo que Ricardo va a hablar algo acerca de esta encuesta, y esta encuesta es un orgullo para nosotros en la SOLACI. Es una encuesta que hicimos recientemente destinada exclusivamente a revisar cómo estaba la actividad en nuestro continente en salas de hemodinamia. Como creo que Ricardo va a hablar de esto, y lo veo que también fue investigador del grupo, voy solamente a referirme al punto de infarto con elevación del ST. Fíjense que hubo una reducción de 51% de las angioplastias en pacientes infartados en relación a 27% que fue en Europa. O sea que casi tenemos el doble del impacto que tuvo Europa. Y si ustedes se dan cuenta, allá hubo un 48% de tendencia al alargamiento de la demora en la reperfusión, y nosotros tenemos casi 60%. O sea que nuestros números son mucho más comprometedores que los de europeos. Y lo que sucedió en Europa también sucede en América Latina. Allí hubo un aumento de 22% en el uso de fibrinolíticos y nosotros 31,3%. Así que cuando ustedes tratan con la enfermedad que cobra más vidas en el mundo, no pueden conformarse con menos que con evitar la muerte. Y para evitar la muerte, ustedes tienen dos estrategias muy claras. O abren la arteria mecánicamente o la abren farmacológicamente, pero lo hagan rápido. En conclusión, cuando la angioplastia primaria no es una opción viable, la evidencia apoya que la realización de fibrinolisis posterior y posterior angiografía coronaria en los primeros 24 horas es eficaz. La eficacia, la estrategia farmacoinvasiva debe ser el resultado de políticas públicas para garantizar que más pacientes puedan recibir los beneficios de la reperfusión en el tratamiento del infarto transmural. Y cualquier proyecto para tratar infartos con elevación del ST en el contexto de la pandemia COVID-19 debe considerar e interpretar las necesidades y características locales y no solo entusiasmarse con modelos de realidades distintas. Estas terapias son amigas y yo les quiero agradecer su atención hoy y seguiremos hablando en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu explicación, gracias por tu exposición, estuvo clara, argumentado con evidencias, y esto nos hace tener ya una idea de cuál va a ser los pasos que debemos implementar y seguir para poder disminuir los tiempos y la combinación que debe haber.
Ahora me gustaría compartirles una información. Vamos a ver si puedo compartir aquí, de un caso clínico que nos permite ilustrar qué es lo que está sucediendo en nuestro medio con relación al manejo de pacientes con síndrome coronario agudo. Creo que ya se puede observar la pantalla, ¿no? Sí, sí, se observa muy bien. Bien. No tengo ningún conflicto de interés para la presentación. Se trata de un caso clínico de un hombre de 72 años de edad. Él consulta, o más bien dicho, es traído por el sistema de emergencia al hospital por una alteración del estado de conciencia. He tratado de exponer de manera cronológica, puesto que el tiempo es importante en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo, específicamente con infarto, elevación de segmento ST, y también en la isquemia cerebral, porque este paciente ingresó con un cuadro neurológico. Entonces, note usted que a las 3:10, el 911, el Sistema de Emergencia Nacional, recibe una notificación de un paciente que pierde el estado de conciencia, la fuerza y tono muscular del cuerpo derecho, con desviación de la comisura labial y la mirada. 40 minutos después, el paciente está con uno de los micrófonos, se está levantando. 40 minutos después, el paciente llega a la emergencia, se confirman los signos clínicos compatibles con accidente vascular cerebral, hay un globo vesical también y una glicemia inicial de 540. En el examen físico hay una fascia motora, una hemiplegia y una hiperreflexia generalizada, una hemiplegia del lado derecho, una comisura labial desviada, el Glasgow del paciente es de 12/15. En el corazón se ausculta un tercer ruido, una incurgitación yugular, la presión 140/90. La saturación 93%, está bien. La frecuencia cardíaca algo elevada, 93, la respiración es 24 por minuto. A menos de una hora, el paciente, como parte del protocolo, se hace una tomografía de cráneo por cuenta de la alteración de estado de conciencia, pero también una tomografía de tórax. Los factores de riesgo del paciente es hipertenso, es fumador de 20 cigarrillos al día. Este es el electrocardiograma inicial. Note usted entonces que en el electrocardiograma inicial ustedes tienen en la pared anterior de B1 a B6 alteraciones significativas, específicamente en B2, B3, B4 y B5. Hay una elevación del segmento ST con ondas Q. Pero también ustedes pueden notar que en B3 y B4 hay una elevación del segmento ST, pero ya con inversión de la onda T. D1 y ADL también muestran una inversión de la onda T. El paciente no tiene síntomas desde el punto de vista cardiovascular. En los exámenes de laboratorio inicial podemos destacar una PCR elevada, una leucocitosis con neutrofilia, potasio elevado, la glucosa muy elevada, urea y creatininas también están elevadas, posiblemente por una afección renal aguda, creatina de 3.7, 124 de urea, las troponinas están elevadas, la CKMB y la CPK total también elevadas, pero no de manera dramática como la troponina. Esto podría deberse a que está en el inicio del infarto o al final donde la curva ya empieza a disminuir. Pero por el cuadro clínico, una vez que se comunica este caso a cardiología y a hemodinámica, consideramos que al estar asintomático desde el punto de vista cardiovascular o no tener síntomas iniciales referidos por la familia, el electrocardiograma mostrar un infarto que parecía evolucionado, se prioriza el manejo del cuadro neurológico. Entonces, con 3 horas y 30 minutos de isquemia cerebral se hace este estudio tomográfico y pueden ustedes notar aquí entonces, la tomografía puede verse una zona de una disminución de los surcos temporofrontal y un borramiento de los ganglios basales. En la tomografía en el corte axial, nuevamente vamos a observar, hay algo de pronunciamiento de las arterias cerebrales medias, ustedes pueden ver aquí, y si es que paro la imagen, ustedes van a notar que hay algo de edema y una disminución de los surcos. Igualmente se puede ver en esta toma frontal y en la lateral que hay una disminución de los surcos frontotemporales izquierdos compatibles con el accidente vascular cerebral. Se corrige la hiperglicemia
se hace una resonancia magnética para estar seguros de que el evento sea reciente, se calcula un NIS de 18 y se procede entonces, luego de discutir el caso con neurología, a las 6:30, con menos de 4 horas de evolución, se procede a la administración de alteplase. Se pasa a un bolo inicial, calculado al 10%, 6 miligramos. Sin embargo, el paciente, luego de la administración del bolo inicial de alteplase, presenta hematuria y recurrente. Nuevamente se intenta continuar con la infusión del trombolítico. Sin embargo, no se puede continuar porque la hematuria es persistente. Hay una leve mejoría clínica del foco neurológico, ¿no? Mejora el movimiento del brazo en algo, de la pierna. Ustedes ven aquí de la pierna 3/5, braquial 1/5, de la fuerza muscular, y hay un intento de comunicarse con monosílabos. Esta información también es compartida con servicio de hemodinámica. Nosotros pedimos que el paciente sea evaluado desde el punto de vista de la presencia o no de coronavirus. Hacemos el examen, la tomografía, se ve que hay una alteración, vamos ustedes a ver a continuación. Pedimos que administre aspirina, clopidogrel, y pedimos esta tomografía y la prueba rápida. La prueba rápida es negativa, pero en la tomografía, y este es uno de los desafíos que tenemos en cuanto al diagnóstico de manejo clínico, ustedes pueden notar que existe algo de infiltrados periféricos bilaterales que podrían corresponder también a infección por coronavirus. Note usted aquí en la parte basal posterior del pulmón, algo también se ve de infiltrados y un aumento discreto en las ramificaciones pariliares y algo de nódulos. Pero nos deja una leve sospecha si podría o no corresponder esto a una infección que se podría observar también en pacientes con coronavirus. Adicionalmente, solicitamos un ecocardiograma, se hizo una valoración a la cabecera del paciente, se ve una disfunción ventricular izquierda importante, hay una dilatación de la aurícula izquierda, hay una hipocinesia severa apical y lateral que corresponde a los hallazgos electrocardiográficos, hay contraste espontáneo, si bien no se observan trombos dentro del ventrículo izquierdo, probablemente el accidente vascular cerebral se debió a una embolización del corazón, del ventrículo izquierdo, de las cámaras. Fíjense ustedes aquí, la coronariografía realizada unas horas después, podemos apreciar entonces que es una enfermedad difusa, hay oclusión total de la arteria descendente anterior, hay oclusión total de la arteria circunfleja en el tercio medio, noten aquí, y también hay una oclusión crónica total de la coronaria derecha. Por lo tanto, es un paciente de alto riesgo, enfermedad de 3 vasos con accidente vascular cerebral. Lo destacable de este caso es que lamentablemente este paciente llega por lo menos, ¿no? si es que este infarto fue por la arteria descendente anterior, que es al que corresponde en el electrocardiograma y el ecocardiograma, por lo menos 48, 72 horas de evolución, que es el tiempo en el que se forman los trombos en las cavidades cardíacas. Y este paciente, el pronóstico se ve modificado, puesto que es un paciente que en otras condiciones podría ser un paciente quirúrgico. Sin embargo, al saber que el pronóstico del paciente es reservado, y nosotros creímos conveniente que podríamos al menos revascularizar la arteria descendente anterior. Aquí vemos con el material que se utilizó, procedemos a reperfundir la arteria, pasamos una guía especial, podemos recanalizar la arteria, se dilata la arteria, se coloca un stent en el tercio medio, un stent creo 8, 2.75 por 20, y ustedes notan que después de revascularizar la arteria descendente anterior, mejora sustancialmente la circulación colateral al resto del miocardio. Entonces, la arteria descendente revascularizada, sin embargo, este paciente con esas condiciones, y aunque se haya logrado la reperfusión de manera tardía, el paciente no mejora desde el punto de vista neurológico, ni tampoco desde el punto de vista cardíaco. El paciente mantiene la afasia, hay confusión mental, hay hemiparesia derecha. La tomografía del día siguiente muestra una zona pequeña, una área lineal de hemorragia, ¿no? Intraparenquimatosa y la zona del accidente vascular cerebral isquémico, que en una zona hipodensa subcortical temporo-occipital izquierda. A las 72 horas el paciente presenta descompensación cardíaca por un choque cardiogénico, signos de choque de insuficiencia cardíaca que llevan al choque cardiogénico que no revierte con la utilización de vasopresores, y el paciente lamentablemente fallece 72 horas después del
procedimiento. Esto en cuanto a la discusión del caso. Pero yo quería compartir también y aprovechar para mostrarles a ustedes algunos datos interesantes que queríamos mostrar en relación a cuáles eran nuestros números o las estadísticas de dos centros de la ciudad. Esa estadística, ustedes pueden ver que está dividida en la columna 1, los hallazgos o los resultados antes del COVID y una vez que el COVID se ha instalado. Entonces, noten ustedes que existe en general un comportamiento epidemiológico o variables clínicas similares entre ambos grupos, pero lo que sí me gusta destacar es que los pacientes que ya en nuestro medio, como no sucede en otros lugares, que llegan la mayoría en estado estable o en condiciones estables con el infarto en equilibrio 1, en la época de la pandemia, los pacientes estables han disminuido. Para que tengan ustedes una referencia, en los Estados Unidos y en Europa, más del 90% de los pacientes que llegan infartados a los hospitales llegan en buenas condiciones o en equilibrio 1. Nosotros sin pandemia tenemos un número de 70% y en la época de pandemia de 57%. Y los pacientes inestables, los pacientes que tienen ya insuficiencia cardíaca o choque cardiogénico, son o representan un número casi el 40%, o un poco más incluso. En la época de la pandemia los pacientes llegan con infartos evolucionados y con disfunción ventricular. En cuanto al tiempo, el tiempo es muy importante. ¿En qué tiempo el paciente llega al hospital? En la época antes del COVID o pre-COVID, nosotros teníamos que una tercera parte de los pacientes llegaban antes de las 2 horas al hospital. Eso también difiere a lo que sucede en otros escenarios, como en los Estados Unidos o en Europa, en donde la mayoría, el 70% de los pacientes llegan antes de las 2 horas. En la época antes del COVID, nosotros teníamos 1/3 de pacientes y los 2/3 llegaban entre las 2 o más de 6 horas. Sin embargo, en la época actual de SARS-CoV-2, nosotros vemos que igual, menos de 2 horas, un 30% aproximadamente llega antes de las 2 horas, pero lamentablemente más de las 6 horas, un 57% o los 2/3 de los pacientes llegan después de las 6 horas, tal como el caso que he ilustrado y los que estamos viendo en esta época. El tiempo puesta a balón, es decir, el tiempo que transcurre desde que el paciente ingresa al hospital hasta que se reperfunde la arteria, demora actualmente 200 minutos, alrededor de 211 minutos, y en la época pre-COVID era 82 minutos. Noten ustedes que existe casi el doble de tiempo de lo que se tarda en dar la atención dentro del hospital. En realidad, esto mide la eficiencia intrahospitalar y que vemos que no solamente en nuestros centros, vemos en general, como ha mostrado el doctor Pedro Hidalgo, de que esto es un fenómeno que está observándose en muchos lugares. Por lo tanto, esto va a tener implicaciones sobre la mortalidad y evidentemente también va a tener implicaciones en la atención de los otros servicios. El tiempo de procedimiento es casi el mismo, incluso parece que ahora el procedimiento demora menos, debe ser porque se intenta hacer procedimientos más cortos o más eficientes, evitando demoras, ¿no? Y también porque se trata de proteger al personal médico, puede ser una de las explicaciones, y se hace el procedimiento más rápido. Y el tiempo de transferencia interhospitalar tampoco no ha variado. En cuanto a la mortalidad, noten ustedes que en la época pre-COVID, la mortalidad general era de 6%, hoy tenemos en la época de la pandemia una mortalidad de 9.3%, estamos hablando de un incremento significativo de casi 30% de incremento, o 3 números porcentuales, que es un número que es importante. En general, el éxito angiográfico es elevado, a pesar de ser pacientes que se presentan en escenarios tardíos. Con relación a lo que ya comentó también Pedro, se hizo una investigación en Latinoamérica para saber qué es lo que sucedió en relación a los procedimientos intervencionistas, al manejo del infarto agudo de miocardio, y como se pueden ver en las barras de la época, barra blanca, la época pre-COVID, los procedimientos cuando se comparan en general de la época pre-COVID con la época de la pandemia, ha disminuido en un porcentaje de 64%. En cuanto a los procedimientos en general, en relación a la angioplastía primaria ha disminuido un 51%, y en los procedimientos estructurales o valvulares y de otra índole han disminuido significativamente. La trombólisis hoy parece que se utiliza un 30% más de lo que se utilizaba anteriormente, en épocas anteriores,
efectivamente hay una menos utilización de la angioplastía primaria, ¿no? Hay menos procedimientos invasivos para tratar el infarto agudo del miocardio. Y los tiempos también, en general, se considera que ha habido un incremento en el tiempo de reperfusión o de la aplicación de la angioplastía primaria. Finalmente, para terminar, en la época de la pandemia por coronavirus hay un retardo evidentemente observado del infarto con elevación del segmento ST en su atención. Una de las causas puede ser desde la perspectiva del paciente, no acude por miedo al contagio, a no sobrecargar los servicios de salud pensando que su caso no va a ser atendido de manera apropiada. Desde la perspectiva de los sistemas, hay los protocolos que se han instaurado que son necesarios para evitar los contagios intrahospitalarios, esto de detrás del diagnóstico y los tiempos de reperfusión. Hay incremento de pacientes complicados, casos como el que ustedes vieron, no es frecuente, lo hemos visto, pero la frecuencia ha aumentado de casos complicados de disfunción ventricular izquierda, trombos del ventrículo izquierdo, accidente vascular cerebral, rupturas ventriculares. Hay varios reportes de diferentes lugares afectados por la pandemia. El aneurisma que se presenta en menos del 5% de las estadísticas mundiales están en incremento, y sabemos que en pacientes que hacen accidente vascular cerebral por trombo intraventricular tienen una mortalidad que es del 36% frente a 5% que es la mortalidad en general en hospitales donde se aplica la angioplastía. Los servicios médicos están enfocados en este momento en la atención de COVID, por lo tanto muchos pacientes no son diagnosticados oportunamente, esto también retarda, y lamentablemente la pandemia la estamos viviendo, debemos buscar maneras para disminuir los tiempos hospitalares del manejo del infarto y idealmente también tratar no solamente enfocarnos en la pandemia y en los problemas relacionados, sino también disminuir los tiempos que se están utilizando o que se utilizan para el manejo hospitalar y prehospitalar de pacientes con síndromes coronarios agudos. Muchas gracias y quería abrir la discusión, tratar de responder a las diferentes inquietudes. Pedro, si es que podemos conversar contigo también. Winston. Buenas noches. Doctor Juan. No sé si me escuchan. Si me escuchan. Se escucha. Bueno, primero expreso mi felicitación a los expositores. Brillantes charlas muy detalladas, precisas en cuanto a este tema en esta época de COVID, que nos ha venido a cambiar muchísimo el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST. Realzo la última diapositiva de mi gran colega y amigo Pedro. No podemos enfrentar fibrinolisis contra angioplastía primaria, más bien tenemos que trabajar colectivamente y cada paciente, individualizar el tratamiento en cada uno de los pacientes. Unas preguntas que tengo, doctor Pedro o doctor Winston, si me pueden ayudar. Los pacientes que ya deciden ir a angioplastía primaria y a tratar directamente la lesión culpable y ven que tiene lesiones de los otros vasos, está optando en centros especializados o centros con experiencia, a más de tratar la lesión culpable, el hecho de tratar la otra lesión, ¿cuál es la experiencia o se están limitando únicamente a tratar la lesión culpable del infarto? Eso sería una inquietud, si me permiten hacer las preguntas. La otra, la ventriculografía que ustedes usan al final del procedimiento de coronografía, antes de la época COVID generalmente dejaban que seamos los ecocardiografistas quienes analicemos función ventricular. ¿Ustedes ahora han modificado esa conducta o ya están haciendo la ventriculografía para ahorrar tiempo del paciente de hospitalización? Y la última inquietud, doctor Pedro, ¿alguna experiencia con esta miocarditis de estrés, Takotsubo, que se han visto algunos casos reportados en esta época COVID? Les reitero mis felicitaciones por sus brillantes charlas. Muchas gracias, Juan. Qué alegría verte de nuevo, hermano. Buenos tiempos allá en Sao Paulo. Estas tres preguntas son muy importantes. La primera acerca de la revascularización completa en pacientes con infarto.
fue un tema debatido por muchísimos años, pero a la luz de los últimos estudios, especialmente el estudio COMPLETE, se demostró que si es factible hacer la revascularización completa, esa debería ser la opción principal, la opción a seguir. No siempre se puede hacer, Juan, pero si es posible hacer la revascularización completa, se ha demostrado que los pacientes van mejor. Así que es la tendencia actual. Hemos pasado por varias etapas. Hemos pasado por una etapa donde estaba proscrito hacer todo, después decían que sí era mejor y ahora, o al contrario, primero todo, después solo culpable y ahora siempre hacer la revascularización completa cuando es posible. Pero la revascularización completa en los síndromes coronarios agudos se ha visto modificada. Es especialmente importante utilizar técnicas como el FFR. El FFR, como tú sabes, es una técnica de reserva fraccional de flujo que te va a hacer ver cuáles arterias, más allá de la lesión culpable, son merecedoras de hacerles implante de stent. Eso también es importante recalcarlo. El ecocardiograma sigue siendo el gold estándar para la definición de funcionalismo regional y global en el ventrículo izquierdo. Nosotros normalmente no queremos utilizar ventriculografía izquierda en nuestros pacientes, especialmente porque es una sobrecarga adicional de contraste. Esos pacientes frecuentemente tienen diabetes mellitus, insuficiencia renal, están hemodinámicamente inestables. Yo creo que el ecocardiograma sí sigue siendo el estudio gold estándar para definir ese tipo de situaciones. Inclusive ahora en la época COVID, algunos protocolos exigen que se le haga ecocardiograma en la sala de emergencia al paciente para saber si realmente se trata de un infarto tipo 1 por fractura de placa o es por alguna otra causa, como pudiera ser una miocarditis o alguna otra causa. Lo último que me refiere, me llama mucho la atención, porque hoy lo estábamos discutiendo, que era la aparición de Takotsubo, de síndrome de corazón roto en los pacientes post-estrés. Y realmente esta época de coronavirus y de pandemia ha alterado los nervios de más de uno. Y se han visto casos y han sido reportados esos casos de Takotsubo, que ellos le tienen otro nombre ahora. Ahorita te lo digo, creo que es Taku-COVID o Taku-Corona o alguna una asociación de Takotsubo con pandemia, con coronavirus. Pero claro, esos casos de Takotsubo tienen que ser estudiados y analizados de una manera muy peculiar. Tú sabes bien que arterias coronarias normales angiográficamente, pero con comprometimiento extenso de la función ventricular. Es todo un tema lo del Takotsubo. Pero sí, se han visto un disparo de casos de Takotsubo en ocasión de lo de la pandemia del COVID. Muchas gracias, Pedro. Nada. Gracias. Yo quería animar a los participantes que puedan hacer preguntas y vamos a pasar una pregunta, puede ser Pedro o Winston. Dice, la doctora Natalie pregunta, es un paciente, dicen, un paciente con infarto miocárdico diagnosticado más COVID, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Tal vez gustaría que qué porcentaje de pacientes, porque hay información sobre esto, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes que hacen cateterismo en época de COVID y van a la sala de hemodinámica, se hacen la coronariografía, cuántos salen normales? Es decir, ¿cuántos pacientes que tienen un cuadro clínico parecido, sugestivo de infarto, en la realidad no presentan infarto cuando se hace la coronariografía? Porque eso es importante para responder esta pregunta. Pedro o Winston, ¿podrían aclarar eso? Como paciente con infarto y con COVID. En primer lugar, lo más importante es establecer el tipo de síndrome coronario agudo. Si es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, como ya comentábamos, el tratamiento de elección es la angioplastía primaria. Obviamente, si el paciente tiene un infarto sin elevación del segmento ST, y hay que estratificarlo de acuerdo al riesgo. Si es de muy alto riesgo, ese paciente va a estrategia invasiva precoz.
igual que el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y depende mucho del tiempo de retraso a una sala de cateterismo. Es fundamental entender que sí ha habido un incremento desde el punto de vista de arterias coronarias normales, pero sin embargo hay que establecer que en la actualidad, como en la época de COVID, se ha hecho un poco más difícil el diagnóstico de síndrome coronario agudo, especialmente sin elevación del segmento ST. Ojo, porque una gran mayoría de pacientes tienen miocarditis, pueden tener tracotsubo, alguna disfunción coronaria espontánea que pudiera verse obviamente en el cateterismo cardíaco, o otro tipo de comorbilidad, no sé, pues tromboembolismo pulmonar, que pudiera hacerte equivocar en un diagnóstico. Por ende, no es conveniente, por ejemplo, guiarnos mucho desde el punto de vista de troponinas en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, hasta un 25% de los pacientes con COVID positivo pudieran tener ¿cómo se llama? Elevación de troponinas. Entonces, esa disyuntiva del síndrome agudo sin elevación del segmento ST o una lesión o una injuria miocárdica que se llama, puede hacer confundir mucho y de manera apresurada a un paciente a una sala de cateterismo. Entonces, yo considero que lo relevante es establecer primero el diagnóstico, una prueba fidedigna, en este caso una PCR para establecer completamente el diagnóstico de COVID positivo, porque lamentablemente esta patología, esta pandemia es una gran simuladora, no solamente en cardiología. Sí, Pedro, una consulta. Mira, con relación, sabes que el tiempo es importante para el tipo de estrategia que se va. Si el tiempo va a ser prolongado, como tú dijiste, lo más apropiado es el sinólisis. Si queremos ofrecer angioplastía a un paciente, no va a haber tiempo para hacer un PCR, eso demora entre 6-12 horas en tener el resultado. ¿Cómo se procede? ¿Hacemos fibrinólisis o hacemos angioplastía? ¿Cuál es la estrategia que deberíamos escoger y por qué, Pedro? Yo insisto en que debemos abrir mano de los tiempos que ya están estudiados y preconizados para el tratamiento. Por eso les llamaba la atención cómo en Europa han querido admitir un extra delay, o sea, una demora extra por COVID. O sea, eso no existe. El miocardio no entiende de que va a demorar 60 minutos más para que la gente se vista y se desvista como debe ser, y porque la gente no va a estar en la sala de hemodinamia esperando, sino que va a esperar que el médico de la emergencia le confirme que sí es realmente un infarto tipo 1 para arrancar de sus casas hacia el laboratorio de hemodinamia. Esos son demoras de tiempo que no podemos permitir. Entonces, si yo evalúo un paciente en la emergencia y el paciente es infarto agudo del miocardio y tengo un tenecteplase o una droga trombolítica en mis manos, no tengo la duda de reperfundir ese paciente. Hasta los hemodinamistas me lo van a agradecer, porque los hemodinamistas tenemos que entrar en esos casos pensando en que todos son positivos para COVID, porque como tú dices, muchas veces los pacientes inclusive la primera prueba negativa. Nos pasó esta semana un paciente que llegó con prueba negativa y nosotros trabajando con él felices y contentos, y resulta y resulta que a los 4 días dio prueba positiva para COVID. Y lo que me sucedió el sábado pasado, trabajé con un médico haciendo una angioplastia de un paciente con infarto agudo, y al otro día al médico que estaba conmigo lo tuvimos que hospitalizar con un COVID, con síndrome respiratorio agudo grave, a mi mismo compañero. Entonces, no se equivoquen. Todos creen que la principal vía de contaminación es del paciente al médico, y no. Muchas veces es entre nosotros mismos, entre el personal que trabaja, el enfermero al médico, el médico al enfermero, el técnico al enfermero. En Maracaibo, en la ciudad donde yo vivo, han muerto 5 médicos en los últimos 6 días. Han fallecido 5 muertos en 6 días. Y esos son números, ¿oyeron? Entonces, nosotros tenemos que echar mano de las estrategias menos invasivas que tengamos para preservar inclusive el personal.
y el personal tiene derecho también a vivir. Hay varias encuestas que no pude comentar con ustedes porque eran ajenas al propósito de la charla, pero tanto en Europa como en América Latina, pero especialmente en América Latina, los equipos de protección personal escasean en todos nuestros países y vamos muy mal protegidos. Y eso es factor para que los pacientes inclusive se contaminen de nosotros o nosotros de pacientes o entre el grupo de trabajo. Así que estas son cosas delicadas. Yo creo que tenemos que actuar en consecuencia de las circunstancias actuales. Gracias, Pedro. Solo puntualizando algunas cosas. El tiempo es importante. Sí, como dice Pedro, si es que nosotros tenemos un paciente con infarto y elevación del segmento ST, no sabemos si es que el paciente es portador o no de COVID. Eso hay que tenerlo claro. Así que el paciente debe ser abordado como si fuera un enfermo COVID, tanto en la sala de hemodinámica como en la emergencia. ¿Qué estrategia vamos a escoger? ¿Angioplastía o fibrinólisis? Va a depender del tiempo. Si podemos hacer la angioplastía en menos de 90 minutos dentro del hospital, tiene que ser la estrategia de elección. Pero esto no se obtiene siempre. Si es que podemos hacer fibrinólisis, si el tiempo va a ser muy demorado y podemos hacer fibrinólisis, hagámosle, es lo que hemos tratado de hacer en otro hospital. Si es que el paciente llegue hasta que se haga la tomografía, hasta que se descarte, hasta que se haga la prueba, etcétera, nosotros ya fibrinolizamos. Y el paciente, obviamente, con la arteria abierta puede hacerse la angioplastía 12 horas, 24 horas después de la fibrinólisis, pero el paciente ya se salvó. Entonces es importante, como decía Pedro, ¿no? Puntualizando, depende de la estrategia del tiempo.